Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Y arrancamos con la recuperación del turismo. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, en el ejercicio de 2022 alrededor de 960 millones de turistas viajaron internacionalmente, una cifra que equivale al 66% de los datos anteriores a la pandemia. El ritmo de recuperación de la industria difiere notablemente entre las distintas regiones. Oriente Medio ha registrado el mejor comportamiento al situarse un 15% por encima de los datos pre-COVID. Por el contrario, la región Asia-Pacífico continuaba el año pasado muy lejos, en torno a la mitad respecto a 2019, como consecuencia de las draconianas medidas adoptadas por Pekín para contener la propagación del virus. Por su parte, en Europa la industria prácticamente ha recuperado el dinamismo previo a la pandemia, un 90%, impulsado por los viajes interregionales. La OMT estima que la actividad del sector se acelerará notablemente a lo largo de este año. En el primer trimestre de 2023 se produjeron 235 millones de desplazamientos internacionales, más del doble respecto al mismo periodo del año anterior. Para el conjunto del ejercicio se prevé que la cifra de viajeros se sitúe entre el 80 y 95% respecto a los niveles anteriores al coronavirus. La evolución en el presente ejercicio dependerá en buena medida de la evolución de la inflación y de los precios de la energía. En Brasil, la semana pasada comenzó el juicio contra Bolsonaro por abuso de poder y uso indebido de los medios públicos. Se le acusa de utilizar su rango como jefe de Estado para convocar a embajadores extranjeros a una reunión en Brasilia, donde cuestionó el sistema electoral y difundió falsedades sin pruebas. Si es declarado culpable, podría ser inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta 2030. Además, el expresidente enfrenta otras acusaciones como alentar ataques golpistas y mala gestión de la pandemia del coronavirus. El juicio del Tribunal Superior Electoral determinará si sus acciones supusieron un grave ataque al sistema electoral y podrían llevar a cabo la suspensión de sus derechos políticos. Su eventual descalificación de cargos públicos podría provocar nuevos episodios de violencia por parte de sus seguidores. Guatemala, por su parte, se prepara para una reñida segunda vuelta electoral. Sandra Torres y Bernardo Arévalo han sido los dos candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, celebradas el 25 de junio. Torres, una veterana candidata presidencial, obtuvo el mayor apoyo con un 15,7% de los votos, mientras que Arévalo, cuyo partido surgió de las protestas en 2015, sorprendió al quedar en segundo lugar, con un 11,8%. Ninguno alcanzó el 50% necesario, por lo que se enfrentarán en una segunda vuelta programada para el 20 de agosto. El voto nulo fue la opción más elegida por los guatemaltecos, reflejando el descontento generalizado por la corrupción y los problemas del sistema político. La abstención también fue alta, con un 40% de los votantes llamados a las urnas que no participaron. Torres, líder del Partido de Unidad Nacional de la Esperanza, se ha destacado por su apoyo a programas sociales y su papel en combatir la pobreza durante su tiempo como primera dama. También ha mostrado apoyo al regreso de la Comisión Internacional contra la Impunidad y ha sido acusada de financiamiento electoral ilegal. Arévalo, por su parte, es miembro del partido Movimiento Semilla, muy apoyado por los jóvenes, movimientos estudiantiles y zonas urbanas. A lo largo de la campaña ha hecho hincapié en la lucha contra la corrupción y ha elogiado el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad. También ha propuesto medidas de seguridad, generación de empleo y mejoras en la educación y salud. Se espera que la segunda vuelta sea muy reñida. La imagen anticorrupción de Arévalo puede ayudarlo, aunque el desencanto de los votantes parece generalizado. Cualquiera que sea el candidato que gane probablemente se verá obstaculizado por un legislativo muy fragmentado. El primer ministro Narendra Modi y el presidente Joe Biden anunciaron varios acuerdos tecnológicos y de defensa durante la primera visita de Estado de Modi como líder de la India a la Casa Blanca. Algunos analistas consideran que estos acuerdos señalan una nueva fase en las relaciones bilaterales. Si bien se han levantado algunas críticas dentro del ala demócrata acerca de si Biden debería acercarse a Modi por su cuestionable récord en materia de derechos humanos, en estos momentos Estados Unidos considera que la India es un socio de crítica importancia en Asia como contrapeso estratégico a China. La asociación es más fuerte, más estrecha y más dinámica que en ningún otro momento de la historia, declaró Biden a los periodistas en una rueda de prensa conjunta con Modi el pasado 22 de junio. Asimismo, la Casa Blanca está dispuesta a pasar por alto que la India ha continuado comercializando con normalidad con Rusia tras la invasión de Ucrania. De hecho, ha multiplicado sus importaciones de petróleo ruso y que mantenga en torno a Moscú un discurso muy alejado de la narrativa occidental. Modi, por su parte, busca mantener la alianza estratégica con Estados Unidos también como dique contra la presión territorial de Pekín tanto en sus fronteras como en el Pacífico, y al mismo tiempo quiere obtener ventajas para impulsar su economía y el activo inversor en un momento de reconfiguración empresarial en la región. Hemos decidido que en medio de las incertidumbres mundiales, India y Estados Unidos, como socios de confianza, crearán cadenas de suministro y cadenas de valor mundiales fiables, seguras y resistentes, declaró Modi. Así pues, los acuerdos firmados esta semana sobre semiconductores, minerales críticos, tecnología, cooperación espacial y ventas en materia de defensa podrían marcar efectivamente el comienzo de una nueva era en las relaciones entre ambos países.
Buenas perspectivas de crecimiento en Indonesia. El Banco de Indonesia prevé un crecimiento del PIB del 4,5 al 5,3% en 2023, mientras que el Banco Mundial y el FMI prevén un 4,9 y un 5% respectivamente. El índice de confianza del consumidor ha seguido recientemente una trayectoria ampliamente ascendente y alcanzó en mayo un máximo de 12 meses de 128,3 puntos. Es probable que se produzca una ralentización a corto plazo debido principalmente a la bajada de los precios de las materias primas y a los efectos persistentes de la reciente restricción monetaria. Pero el crecimiento del PIB para el conjunto del año debería situarse cerca del 5% o incluso por encima. Un factor clave pueden ser las elecciones generales de febrero de 2024, ya que los gastos de campaña deberían apoyar el crecimiento del consumo en el segundo semestre de este año. Por su parte, el presidente Widodo declaró esta semana que los días 28 y 30 de junio, a ambos lados de la festividad Eid al-Adha, serán días de permiso colectivo. La decisión de conceder a los indonesios un largo descanso la próxima semana muestra también el interés del gobierno por promover el gasto de consumidores y el sector turístico. Y en Pakistán, el ejército pakistaní afirmó el pasado día 24 de junio que las fuerzas indias habían matado a 2 civiles en la disputada región del Himalaya de Cachemira, el primer incidente de este tipo desde el alto al fuego firmado en 2021 entre los dos vecinos dotados de armamento nuclear. Un grupo de pastores en el sector de Satwal, en la línea de control, la frontera de facto entre los dos países, fueron alcanzados, dijo el ejército pakistaní en un comunicado, advirtiendo que se reserva el derecho de devolver el golpe. Los dos países han librado 3 guerras, 2 de ellas por Cachemira, desde su independencia del dominio británico en 1947. En 2019, los dos ejércitos estuvieron a punto de entrar en guerra de nuevo, cuando aviones indios invadieron el espacio aéreo pakistaní para atacar un campo de entrenamiento de milicianos. Dada la grave crisis económica y política que atraviesa Pakistán, el ejército podría aprovechar estos incidentes para detener cualquier intento de limitar su influencia política. Y en Rusia, los mercenarios del grupo Wagner, capitaneados por su líder Prigozhin, protagonizaron el pasado 24 de junio un intento de golpe militar. Prigozhin, anteriormente conocido como el chef de Putin, llamó a un levantamiento contra el ejército ruso, a quien acusó de haber mentido sobre Ucrania para justificar su invasión. Así pues, el grupo paramilitar tomó los edificios oficiales de la ciudad de Rostov del Don, fronteriza con Ucrania, y avanzaron hacia Moscú en una columna de blindados sin encontrar oposición. Horas después, tras superar la localidad de Voronezh a 500 kilómetros de Moscú, Prigozhin ordenó el repliegue de sus tropas para evitar el derramamiento de sangre. Las negociaciones con el empresario ruso, lideradas por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se intensificaron al final de la jornada, tras el discurso en el que el presidente Putin acusaba a Prigozhin de traidor. Finalmente, Prigozhin se le ha permitido exiliarse a Bielorrusia y el acuerdo alcanzado también incluye garantías de seguridad para aquellos que participaron en el intento de rebelión. El líder de Wagner mantenía un conflicto con la cúpula militar rusa, en concreto con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a quien acusaba de negar municiones y apoyo logístico a los mercenarios. Shoigu ha sido el impulsor de una serie de medidas para que el grupo paramilitar ruso se integre en el ejército a partir del próximo mes de julio. El grupo Wagner ha protagonizado los enfrentamientos más sangrientos de la guerra de Ucrania, como la toma de Bakhmut de hace unos meses, lo que ha concedido a Prigozhin un poder y una relevancia política crecientes. El órdago lanzado por el chef de Putin, sin embargo, ha cruzado todos los límites esperables y ha enfrentado al presidente con su mayor desafío interno desde que se encuentra en el poder. Los escasos avances de Rusia en Ucrania han provocado una profunda fractura en el país, tanto entre la sociedad como entre la propia cúpula política. El intento de rebelión de los Wagner no hace sino mostrar que las grietas internas del Kremlin son mucho más visibles de lo que se esperaba. En Turquía, el Banco Central elevó los tipos de interés desde el 8,5% hasta el 15% el pasado día 22 de junio, en un esperado giro de la política monetaria tras las elecciones presidenciales del mes de mayo. La subida, sin embargo, ha sido de menor envergadura de la que esperaban los mercados y de la que realmente necesita la economía del país si se tiene en cuenta que la tasa de inflación oficial se encuentra alrededor del 40%. La decisión de política monetaria es la continuación de lo que parecía el retorno del país a la ortodoxia tras el reciente nombramiento de Mehmet Şimşek y Hafiz Gaye Erkan como ministro de Finanzas y gobernadora del Banco Central turco, respectivamente. No obstante, Erdogan recientemente volvió a expresar su falta de confianza en los tipos de interés y, de hecho, la subida más moderada de lo esperado podría reforzar la idea de que el Banco Central de Turquía sigue siendo objeto de presiones políticas. Las reacciones del mercado no se han hecho esperar. La bolsa de Estambul ganó un 4,6% tras el anuncio de la subida, mientras que la rentabilidad de los bonos a 10 años cayó ligeramente hasta el 16,9%. Lo cierto es que para restaurar la credibilidad en la economía del país, la nueva cúpula económica debería elevar los tipos de interés nominales hasta el 45-50% por encima del nivel de precios y retirar todas las medidas de intervención de los precios y controles de capitales en vigor. Se trata, sin embargo, de la primera subida de tipos que se produce en el país desde finales de 2020 y, de acuerdo con el comunicado de la máxima autoridad monetaria, vendrá seguida de un endurecimiento gradual de la política monetaria.
Y en Qatar, acuerdo energético. La empresa pública Qatar Energy ha firmado esta semana un acuerdo de suministro de gas para los próximos 27 años con la compañía china National Petroleum Corporation. Según la información publicada, la empresa asiática comprará 4 millones de toneladas métricas de gas natural licuado. El acuerdo contempla además la entrada de CNPC en el megaproyecto gasista North Field, que se está desarrollando en el este del país árabe con un 5% de la estructura accionarial. Se trata del segundo acuerdo de gran envergadura firmado por una empresa china en menos de un año después del firmado el pasado noviembre con Sinopec. La creciente rivalidad de Pekín con Estados Unidos y con Australia, el segundo y el tercer mayor exportador de gas natural licuado del mundo respectivamente, ha reforzado el posicionamiento de Qatar como un socio estratégico desde la perspectiva del gigante asiático. Se calcula que con la entrada en funcionamiento del proyecto de North Field, entre 2025 y 2027 la producción de gas natural licuado de Qatar superará los 126 millones de toneladas en un año, una cifra que supone un aumento superior al 60% respecto a los datos actuales. En Egipto, la autoridad del Canal de Suez calcula que los ingresos obtenidos en el presente ejercicio fiscal, finaliza el 13 de junio, crecerán un 35% en términos interanuales hasta los 9.400 millones de dólares, muy por encima de lo previsto inicialmente. Se trata, pues, de la cifra más alta de la serie histórica, impulsado por el incremento simultáneo de los cánones y del número de buques, 25.887, en el último ejercicio. Desde 2015, la SCA ha emprendido sucesivas ampliaciones de la infraestructura marítima para permitir el tráfico de las dos direcciones y admitir buques de mayor tonelaje. La extensión de 37 kilómetros del canal original y la construcción de ramificaciones han permitido además recortar el tiempo de navegación de 18 a 11 horas. El buen comportamiento de la actividad del Canal de Suez, la tercera fuerza de moneda extranjera de Egipto, supone un importante balón de oxígeno para reforzar el volumen de reservas, actualmente en torno a 3 meses de importaciones, justo por encima del mínimo recomendado. En Mali gana el sí en el referéndum para la reforma de la Constitución. Mali ha anunciado que los votantes han apoyado los cambios en la Carta Magna refrendada el pasado 18 de junio. Según la autoridad electoral, el 97% de los votantes estaban a favor de los cambios, con una participación del 39,4% en un país de 8,4 millones de electores. La reforma supondrá un fortalecimiento de los poderes del presidente y la renovación de algunas instituciones, con el objetivo declarado de crear legitimidad y soberanía para los millones de personas afectadas por la violencia. Entre las nuevas facultades del jefe del Estado estarán elegir al primer ministro y al resto del gabinete, que además responderán ante él y no al Parlamento, como era el caso hasta ahora. Los críticos, entre los que se encuentran partidos de la oposición y grupos prodemocráticos, denuncian que la actual junta militar llegó al poder tras 2 golpes de Estado y no tiene legitimidad para supervisar una revisión tan profunda de la Constitución. Durante la jornada electoral se produjeron varios incidentes de seguridad en las zonas controladas por grupos terroristas relacionados con Al-Qaeda e ISIS y la votación no se pudo llevar a cabo. El sábado 24 de junio se celebraron las elecciones presidenciales en Sierra Leona, con 2 candidatos como favoritos, el actual presidente, líder del Partido Popular de Sierra Leona, Julius Maada Bio, y Samura Kamara, de All People's Congress, que ya se enfrentaron en la segunda ronda de los comicios de 2018. En aquella ocasión, Bio ganó por un margen muy reducido, una situación que se prevé pueda repetirse. La jornada electoral transcurrió de forma pacífica, pese a los temores de violencia. Recordemos que en agosto de 2022 se produjeron sangrientas protestas por el incremento del coste de la vida, una situación que no ha mejorado desde entonces. En abril, la inflación alcanzó el 43%. El domingo se produjo tan solo un incidente aislado. La policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a una multitud de partidarios del APC que se habían congregado en las oficinas centrales del partido y, según las fuerzas de seguridad, estaban molestando a los viandantes. En Sierra Leona existe una importante división étnica entre el norte y el sur del país que se refleja claramente en las elecciones políticas. Los sureños Mende apoyan mayoritariamente a Bio, mientras que Kamara es el preferido de los Temne. Se espera que los resultados se publiquen a lo largo de la semana. Y acuerdo para la reestructuración de la deuda en Zambia. Zambia ha logrado, tras meses de demora, llegar a un trato con sus acreedores bilaterales para reestructurar obligaciones por valor aproximado de 6.300 millones de dólares. A falta de más detalles, los acreedores han aceptado alargar el vencimiento de los préstamos 20 años, además de aplicar un periodo de gracia de 3 años. El muy esperado acuerdo se ha alcanzado bajo el marco común del G20 para el Tratado de la Deuda, al que el país africano se acogió en febrero de 2021 después de que le fuera imposible hacer frente al pago de sus obligaciones crediticias. Uno de los principales escollos para la consecución del pacto fue la testaruda posición de China, el mayor acreedor bilateral de Zambia. Pekín reclamaba que los bancos multilaterales de desarrollo participasen también en la quita, algo contrario al longevo consenso que establece que estas instituciones reciban un tratamiento preferencial. La consecución del acuerdo implica que esta limitación se ha podido superar, aunque los términos del mismo no se han hecho públicos. Zambia debe todavía renegociar la deuda contraída con sus acreedores privados, aproximadamente 6.800 millones de dólares, pero la reestructuración de sus obligaciones bilaterales supone un enorme alivio para el país al reducir las presiones fiscales y monetarias. El kwacha zambiano y los bonos denominados en dólares han experimentado importantes ganancias desde el anuncio.
Además, la reestructuración le permitirá desbloquear el programa de asistencia financiero acordado hace meses con el Fondo Monetario Internacional, que tiene un valor de 1.300 millones de dólares y que, entre otros, tiene como objetivo reconstruir la credibilidad presupuestaria para restablecer la sostenibilidad fiscal y deudora. Se espera que la economía de Zambia crezca un 3,6% en 2023. El Partido Conservador griego Nueva Democracia ha ganado de nuevo las elecciones parlamentarias del país y los votantes han otorgado al reformista Mitsotakis otro mandato de 4 años como primer ministro. Los resultados oficiales otorgaron a Mitsotakis el 40% de los votos frente al 18% que obtuvo su principal rival, el partido de izquierda Syriza, que sufrió una aplastante derrota. Además, 3 formaciones de ultraderecha han logrado superar el mínimo del 13% de los votos para entrar en el Parlamento. Mitsotakis, sin embargo, podrá formar gobierno en solitario gracias a los 157 escaños que ha logrado como consecuencia de una modificación de la ley electoral que garantiza al partido vencedor entre 25 y 50 escaños adicionales dependiendo del resultado obtenido. Las elecciones anteriores, celebradas el pasado mes de mayo, se llevaron a cabo siguiendo un sistema de representación proporcional, lo que dejó a Nueva Democracia a 5 asientos de la mayoría absoluta, a pesar de lograr el 41% de los votos. La campaña electoral ha girado de nuevo en torno a la situación económica del país, el aspecto más reseñable de la gestión anterior de Mitsotakis. La economía ha mostrado un elevado dinamismo desde que Nueva Democracia entrase en el poder y en 2022 fue el país con la mayor tasa de crecimiento de toda la zona euro. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.cesce.com. Hasta la próxima.